Nunca olvidaré el sonido hueco que hizo la linterna al caer sobre el piso de madera. Ese golpe, apagado y final, aún retumba en mi cabeza como un eco que no quiere morir. Recuerdo mis manos temblando, el olor a humedad mezclado con sudor frío, las sombras recortándose en las paredes como si intentaran devorarme, y el cuerpo de mi padre, quieto, inmóvil, mientras yo respiraba como si el aire pesara toneladas. No sabía si llorar, gritar o reír. Fue la noche en la que entendí que ya no había vuelta atrás. Me llamo Erasmo Luján, y mientras te cuento esto, tengo 17 años. Afuera llueve. Las gotas golpean el techo del lugar donde estoy escribiendo estas palabras, y suenan como pasos que vienen a buscarme. Sé que lo que voy a contarte te puede parecer imposible, exagerado, incluso delirante. Pero esta es mi historia. Y si te quedas hasta el final, quizá entiendas por qué hice lo que hice. No estoy tratando de justificarme. Solo necesito que alguien escuche la versión que nunca se contó. La versión donde explico la verdad detrás de todo. No actué solo. Retrocedamos un poco. Antes de esa noche, antes de que mi vida se rompiera, antes de que me transformara en este adolescente que mira por encima del hombro esperando que algo vuelva del otro lado, yo era solo un niño raro en una casa todavía más rara. Vivíamos en la periferia de San Atanasio, un pueblo tan pequeño que su único atractivo era un mercado improvisado los domingos y las historias que los vecinos inventaban para matar el aburrimiento. Pero mi casa tenía sus propias historias, y no eran inventadas. Mi padre, Mauro Luján, era un hombre áspero, rígido, de esos que creen que el miedo es una herramienta educativa. Sus manos siempre olían a barniz porque trabajaba reparando muebles, aunque casi nunca entregaba nada a tiempo. Mi madre, en cambio, era lo más parecido a un susurro. Se movía silenciosa, casi transparente, como si tratara de no existir para no enfurecer a nadie. Yo crecí entre gritos, silencios tensos y puertas que se cerraban demasiado fuerte. A los 8 años comenzaron mis primeras noches extrañas. No sé cómo explicarlo sin que suene absurdo, pero es la verdad. No estaba solo en mi cuarto. Podía oírlos. Primero eran solo ruidos, pasos pequeños, como uñas raspando la madera, susurros ininteligibles, murmuraciones que parecían venir de debajo de la cama. Luego empezaron a mostrarse, muy pequeños, del tamaño de un gato, con cuerpos deformes y ojos que brillaban como brasas diminutas. No sé si la palabra correcta es duendes, pero era lo más parecido a lo que había visto en los dibujos viejos de la biblioteca de la escuela. Al principio pensé que estaba soñando, pero no. Los sueños no dejan huellas en la pared ni mueven objetos cuando parpadeas. Ellos sí. Nunca supe por qué me eligieron, pero desde el principio se acercaron con una familiaridad que me helaba la sangre. Me hablaban con vocecitas agudas, como si disfrutaran cada palabra que pronunciaban. Recuerdo sus nombres: Tamar, Obrel y Lurco. Ellos aparecían solo cuando estaba solo, siempre en las noches, siempre en la oscuridad y siempre con un mensaje. Un mensaje que, al principio, no entendía. Escúchanos, Erasmo. Todo lo que te rodea está enfermo, pero tú puedes arreglarlo. Su presencia marcó un antes
y un después. Mi rendimiento escolar cayó. No dormía. Me escondía en los baños de la escuela para evitar a mis compañeros, porque cada sombra me parecía una advertencia. En casa la situación era todavía peor. Mi padre empezó a sospechar que algo no andaba bien conmigo. Se volvió más duro, más controlador, más violento en su forma de hablarme. Cada vez que me veía temblando o mirando un rincón vacío, me gritaba que dejara de hacerme el loco. Yo no le respondía, porque sabía la verdad. Él no podía verlos. Mi madre, en cambio, parecía percibirlos sin verlos. A veces, cuando los sonidos se hacían más intensos, ella se quedaba quieta, apretando los labios, como si quisiera desaparecer. Nunca mencionó nada. Nunca me preguntó qué estaba pasando. Solo callaba. Ese silencio, con el tiempo, también se volvió una forma de traición. Cuando cumplí 12 años, la situación escaló. Los duendes dejaron de limitarse a hablarme. Empezaron a exigirme. Me pedían tareas pequeñas, mover un objeto, dañar algo de la casa, esconder las herramientas de mi padre. Y yo lo hacía. No porque quisiera, sino porque cuando me negaba, sus voces se volvían insoportables, como si me perforaran la cabeza por dentro. Mi padre se frustraba cada vez más. Me acusaba de ser un problema, una carga, alguien que iba a arruinarles la vida. Y los duendes repetían esas mismas palabras, pero con un tono burlón, como disfrutando cada herida que provocaban. A los 13 años ya estaba completamente atrapado entre dos infiernos, el de mi hogar y el del más allá. Hubo una noche en particular que marcó el principio del fin. Mi madre entró a mi cuarto, me tomó de los hombros y me dijo, con una voz quebrada: «Ellos quieren algo de ti. Yo lo sé, pero tienes que ser fuerte». En ese momento entendí que ella sabía más de lo que pretendía y que no iba a ayudarme. A los 15, los duendes cambiaron de tono. Ya no eran simples travesuras, ya no eran caprichos. Era un plan del que hablaban como si fuera una profecía inevitable. Erasmo, él te está destruyendo. Él te apaga. Él te impide ser lo que debes ser. Tienes que actuar. Por primera vez, supe de quién hablaban incluso antes de que lo dijeran. De mi padre. Mi mundo se volvió un nudo de tensión constante. Cada palabra que él decía, cada insulto, cada mirada cargada de desprecio, resonaba amplificada por las voces de los duendes que me repetían que todo era culpa suya. Y cada noche me mostraban cosas, recuerdos distorsionados, sombras moviéndose detrás de él, imágenes que parecían salidas de otras dimensiones. No sé cuánto era real y cuánto era manipulación, pero sí sé que comencé a odiarlo con una intensidad que me asustaba. Al borde de los 16, los duendes me dijeron algo que cambió todo. Es hora. Prepárate. Hazlo por ti. Esa fue la primera noche en que pensé seriamente en lo que ellos sugerían, y también la primera vez que comprendí que no estaba siendo guiado. Estaba siendo empujado, manipulado, moldeado. Pero ya era demasiado tarde. La semilla estaba plantada. Y, como una sombra inevitable, empezó a crecer dentro de mí. Nunca logré identificar el momento exacto en el que dejé de ser yo y me convertí en aquello que ellos querían que fuera.
A veces pienso que fue un proceso lento, casi invisible, como una enfermedad que avanza silenciosa hasta que es demasiado tarde para detenerla. Otras veces siento que todo ocurrió de golpe, como si una noche hubiera despertado siendo otra persona, alguien con pensamientos que no reconocía como propios. Lo cierto es que, cuando cumplí 16 años, ya estaba completamente atrapado en una telaraña que los duendes habían tejido alrededor de mi mente. Todo comenzó a intensificarse una madrugada en la que el cielo parecía más pesado de lo normal. No había estrellas. Las nubes se movían lento, como si arrastraran algo oscuro detrás de ellas. Yo estaba acostado, pero no dormía. Sentía frío, aunque era pleno verano. Entonces escuché sus pasos, los tres a la vez, rápidos, ansiosos. Tamar apareció primero, trepando por el borde de mi cama con esa sonrisa torcida que siempre me producía náuseas. Detrás venía Obrel, arrastrando una especie de cuerda hecha de fibras negras, como si hubiera sido tejida con sombras. Y Lurco cerró la marcha, con sus ojos brillando demasiado, como brasas recién sopladas. «Ya casi es el momento», dijeron al unísono, como si ensayaran esa frase desde hacía años. Me incorporé, sintiendo un mareo extraño. Era como si mi cuerpo no fuera mío, como si mis huesos estuvieran hechos de aire. No respondí. Ya no tenía fuerzas para discutir con ellos. Solo esperaba que me explicaran qué pretendían exactamente. Tamar saltó a mi hombro y me habló directamente al oído. Sentí su aliento frío, casi húmedo. Te está consumiendo. Cada insulto te apaga. Cada golpe te debilita. Si no actúas, desaparecerás, y nosotros no podemos permitirlo. Esa frase, nosotros no podemos permitirlo, fue como un martillazo, porque sonaba a cariño, pero no lo era. Era posesión. A veces me pregunto si en algún momento ellos me vieron como algo más que un instrumento, algo más que un niño fácil de manipular. Creo que no. Y aún así, los escuché. Esa misma mañana, durante el desayuno, mi padre estaba especialmente irritable. Había perdido un cliente importante y culpaba a todos, excepto a sí mismo. Cuando vio que yo estaba distraído, mirando el mantel sin reaccionar a sus palabras, golpeó la mesa con el puño. La taza de café vibró. El sonido me atravesó como una sacudida eléctrica. ¿Qué te pasa, Erasmo? ¿Qué clase de inútil estás empezando a ser? ¿Qué piensas con esa cara de piedra? ¿Te drogas o qué demonios tienes en la cabeza? Mi madre intentó intervenir con un susurro que apenas se escuchó. Pero él la calló con una mirada severa. Yo me quedé congelado. No por miedo, por otra cosa. Los duendes estaban detrás de él, los tres, mirándolo, riéndose, como si su furia fuera un espectáculo diseñado solo para ellos. Obrel me habló sin mover los labios. ¿Lo ves? Él nunca cambiará. Pero tú sí puedes cambiar todo. Mi respiración se volvió corta. Mi visión, borrosa. Era como si mi cuerpo estuviera dividido en dos, la parte que temblaba y la parte que obedecía. Esa tarde, mientras mi padre trabajaba en su taller improvisado, yo entré para buscar una caja de herramientas. Quería reparar una repisa rota, o eso fue lo que dije, pero no buscaba herramientas.
ni repisas. Buscaba señales de algo que ellos me habían dicho que encontraría. Un objeto que supuestamente probaría que mi padre escondía secretos, que había hecho cosas peores que lo que yo conocía. Pero no encontré nada, nada físico, al menos. Solo mis propios pensamientos, encorvados en las esquinas como si ellos también fueran duendes deformes. Cuando los enfrenté esa noche, les dije que no tenía pruebas, que quizá estaban equivocados, que tal vez yo había exagerado todo en mi cabeza. No les gustó. Lurco, siempre el más agresivo, me tiró del cabello con fuerza y me obligó a mirarlo. Tú no necesitas pruebas, Erasmo. Tú necesitas liberar lo que llevas dentro. Él te rompió, te vació, y ahora solo queda llenarte con algo más fuerte. Algo más fuerte. Esa frase me dejó pensando durante días. Fue en ese momento cuando comencé a notar que mi madre se comportaba de manera extraña. Me observaba demasiado. A veces, se quedaba parada en la puerta de mi cuarto, sin entrar, sin hablar, solo mirando. Otras veces, lloraba sin motivo aparente. Y cuando yo le preguntaba qué pasaba, ella solo decía: «Lo siento, hijo. De verdad lo siento». Un día, finalmente la confronté. No podía seguir con su silencio. «¿Qué sabes?», le pregunté. «¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que tú no dices?». Sus ojos se llenaron de un miedo que jamás le había visto. No miedo a mí, miedo a algo más, algo que estaba cerca, algo que ella conocía. «Tu padre no es lo que crees», murmuró. Pero antes de que pudiera decir más, escuchamos un golpe afuera. Mi padre estaba regresando. Ella se secó las lágrimas y salió hacia la cocina como si nada hubiera pasado. Esa conversación quedó suspendida, como una cuerda a punto de romperse. Esa misma noche, los duendes me hicieron ver escenas que no sé si fueron reales o inventadas. Sombras de mi padre discutiendo con alguien en la oscuridad. Un objeto envuelto en una manta. Unas manos ensangrentadas. Una figura arrastrada fuera de la casa. No sé si eran recuerdos manipulados o simples visiones, pero calaron profundo. Tanto que cuando desperté al día siguiente, tenía clara una idea. Ellos querían que yo tomara una decisión, y yo empezaba a sentir que no podía escapar. La tensión en la casa era insoportable. Mi padre sospechaba que algo estaba mal conmigo. Mi madre estaba atrapada entre protegerme y ocultar secretos que nunca terminó de explicar. Y yo sentía que el aire tenía un color extraño, como si estuviera teñido de presagios. El punto de quiebre llegó un jueves en la noche. Estaba en mi cuarto, mirando el techo, tratando de ignorar susurros que parecían aumentar con cada minuto. Los duendes estaban inquietos, caminando en círculos, murmurando que ya es tiempo. Yo quería pensar, solo pensar, pero no me lo permitían. Mi padre entró de golpe, sin tocar, como siempre. El olor a barniz se mezcló con el sudor y su aliento agrio. «Necesito hablar contigo», dijo. Pero su tono no era de hablar, era de sentencia. Cerró la puerta, se acercó demasiado. Yo retrocedí, y entonces, con los duendes detrás de él riendo como hienas diminutas, dijo algo que jamás olvidaré. «Si sigues con estas tonterías, voy a tener que sacarte a la fuerza de esta estupidez. Me estás hartando, Erasmo».
No voy a tolerar a un hijo enfermo. Enfermo. Esa palabra detonó todo. Mi cabeza ardió. Mis manos temblaron. Tamar se subió a mi pecho y gritó: «Hazlo. Hazlo ahora. Sálvate». Y por primera vez en mi vida, un pensamiento que no era mío se sintió completamente mío. Aquel pensamiento, que al principio parecía un simple destello, creció dentro de mí como un incendio silencioso. No sé si fue mi propia rabia acumulada, los susurros insistentes de los duendes o la mezcla venenosa de miedo y confusión que llevaba años escondiendo bajo la piel. Pero en el instante en que mi padre me llamó enfermo, algo se quebró. No era un chasquido ligero, era un crujido profundo, como si se hubiera roto un pilar que sostenía todo lo que yo era. Mi padre siguió hablando, avanzando hacia mí, señalándome con un dedo acusador. Su sombra se alargaba en la pared y los duendes corrían por sus bordes como si se alimentaran de cada palabra que él pronunciaba. Sangraban burla, escupían veneno, repetían lo que él decía, pero con un tono burlón, distorsionado, como si deformaran su voz a propósito solo para hacerla más aterradora. Quise pedirle que se detuviera. Quise decirle que me dejara respirar, pero mi garganta estaba cerrada, como si alguien la apretara desde adentro. Fue Tamar quien se acercó primero. Sentí sus dedos fríos rodeando mi muñeca. El contacto era suave, casi cariñoso, como si intentara tranquilizarme, como si de verdad le importara. Pero su sonrisa era la de alguien que espera que un secreto finalmente estalle. «Él te está apagando», murmuró. «Haz lo que naciste para hacer». Obrel y Lurco brincaban alrededor de mis pies, acelerados, ansiosos, casi celebrando. La habitación se sentía pequeña, el aire olía a madera vieja y a algo más, algo metálico, como si estuviera respirando directamente el interior de un reloj oxidado. Mi padre dio un paso más, y fue entonces cuando ocurrió. No un estallido de violencia, no un ataque ciego. Fue más bien una sucesión de impulsos, un hilo de acciones que se enhebró solo, como si yo únicamente fuera el cuerpo que seguía instrucciones. Tomé un objeto del escritorio. El peso me sorprendió. Mis dedos estaban fríos. Los duendes dejaron de moverse. Se quedaron quietos, observando, como si hubieran esperado ese instante desde siempre. Mi padre abrió los ojos con una mezcla de enojo y sorpresa. Y yo, sin saber exactamente cómo, lo detuve. Lo detuve de una forma que no voy a describir con detalle, porque no busco crear imágenes innecesarias. Solo diré que el ruido que hizo al caer al suelo fue seco. Definitivo. Ese sonido quedó grabado en mi memoria. Un golpe sin eco. Un final sin preludio. Las luces parpadearon. Mis oídos zumbaban. Los duendes aplaudieron. Literalmente aplaudieron, como niños excitados viendo cómo se derrumba un castillo de arena. «¡Lo lograste!», gritó Lurco. «¡Te liberaste!», cantó Obrel. «Ahora empieza lo verdaderamente importante», añadió Tamar. Pero yo no celebré, no sentí alivio, no sentí victoria, sentí frío. Un frío que no venía del aire, sino de mí mismo. Fue entonces cuando escuché el ruido en el pasillo. Un sollozo, un temblor,
Mi madre. Ella estaba parada en el umbral, con la mano en la boca, como si hubiera visto un fantasma. O algo peor, la verdad. No gritó, no huyó. Solo pronunció una frase que me hundió el estómago como un ancla de hierro. Sabía que iba a pasar, pero no así. Esa frase, esa maldita frase. No tuve fuerzas para hablar. No entendía qué significaba. No entendía cuánto sabía. Y antes de que pudiera preguntarle, los duendes la rodearon, brincando alrededor de sus pies como pequeñas sombras celebrando una tragedia ajena. Ella los ignoraba, como siempre. O quizá hacía un esfuerzo desesperado por no verlos, aunque su cuerpo temblaba como si pudiera sentirlos, rozándole la piel. Erasmo, murmuró finalmente. Ellos no aparecieron por casualidad. Alguien los llamó. Alguien abrió algo en esta casa hace muchos años y nunca lo cerró. Su voz se quebró y entendí algo que me sacudió la sangre. Mi madre no era un simple testigo. Era parte del origen. Quise preguntarle qué había abierto, por qué los duendes me habían elegido a mí, por qué hablaban como si yo les perteneciera. Pero antes de que pudiera decir algo, Tamar trepó a mi hombro con una velocidad enfermiza. No le creas, susurró. Ella protegió a quien te dañó. Ella fue cómplice. Ella tejió el silencio que te destruyó. Obrel añadió. Ella sabía lo que él era y nunca te defendió. Y Lurco remató. Ella dejó que te quebraras mientras él gritaba. No merece tu compasión. Mi madre me miró con una mezcla de miedo y culpa. Yo estaba en medio, entre las voces del más allá y la única voz humana que alguna vez intentó protegerme, aunque fuera tarde, aunque fuera torpemente. Las palabras se me mezclaban, el mundo giraba. Los duendes repetían todo, multiplicaban cada emoción, cada pensamiento. Cada sombra parecía inclinarse hacia mí. Entonces mi madre dio un paso más y dijo algo que aún me persigue. Erasmo. Yo también los veía cuando era niña y nunca se fueron. Solo cambiaron de dueño. Esa revelación me partió en dos. Todo empezó a encajar. La forma en que ella se quedaba quieta cuando los oía, aunque fingiera no oírlos. La forma en que evitaba ciertos rincones de la casa. La forma en que nunca me cuestionó cuando hablaba solo. Y entendí que mi existencia había estado marcada por algo que empezó mucho antes de mí. Algo heredado. Algo que se arrastraba entre generaciones como una sombra famélica. Pero ya era tarde, demasiado tarde. Los duendes aplaudieron otra vez. No sé si celebraban mi liberación o el caos que habían logrado sembrar en mi mente. Mi madre cayó de rodillas, y yo, sin saber qué hacer, solo me quedé mirando el vacío. A partir de ahí, todo se volvió borroso. Gritos, vecinos, luces, preguntas. Mi madre desapareció esa misma noche. Nadie sabe cómo, nadie sabe dónde. Pero yo sí sé esto. Los duendes también desaparecieron con ella, o detrás de ella.
o dentro de ella. No lo sé, solo sé que se fueron y me dejaron solo, totalmente solo. Hoy, a mis 17, estoy aquí, escribiéndote todo como si te hablara a ti directamente, porque de alguna manera lo hago. Siento que eres la única persona que puede entender que nada de esto fue improvisado, que fui moldeado, manipulado, guiado hacia un destino que nunca elegí, que crecí rodeado de voces que no me pertenecían, y que, aunque lo que hice me persigue, no sé si realmente fue mi decisión. ¿Me arrepiento? A veces, en las noches en que las sombras parecen alargarse demasiado y siento que algo podría regresar. Pero otras veces, siento que simplemente cumplí un papel escrito mucho antes de que yo naciera. No busco tu compasión. Solo quiero que, si llegaste hasta aquí, no te quedes callado. No dejes que estas historias se hundan en el silencio. Si quieres que siga contando lo que vino después, si quieres que te explique lo que descubrí luego, o si simplemente quieres acompañar esta historia, dale like, suscríbete y comenta qué parte te dejó sin dormir. Porque esto apenas es el comienzo.